sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Honestamente quería hacer este video en base a lo que he estado viendo durante la cronología de Taekook hasta 2017, ya que a raíz de las veces que las acciones de Taehyun y Jungkook parecen reflejar cuánto quieren decirle al mundo lo que pasa detrás de cámaras, no pude evitar recopilar toda la información necesaria para poder traerles este video que demuestre cada momento en el que ellos parecen tener el deseo de revelar todo, incluso cuando simplemente no pueden evitarlo. Esto por supuesto, y aunque no está de más decirlo, es en base a mi perspectiva y opinión personal. Ustedes pueden creer lo que quieran a partir de lo que vean aquí, pero también déjenme saber en los comentarios lo que piensan respecto a estos hechos, y yo con gusto los leeré. Ahora, inicialmente para el diagnóstico de BTS en el MBTI durante el año 2022, Taehyun había comentado que él no creía tanto en el test de la personalidad, ya que creía más en la fortuna del Sayu, y a partir de la pregunta que le hizo Namjoon sobre cómo estaba su fortuna últimamente, Taehyun dijo que no tenía fuego y que por eso debía usar más prendas de color rojo para balancear, a lo que Jungkook en el fondo dijo en voz alta que él y Taehyun podrían ser una buena pareja, puesto que cuando Jungkook contó la anécdota de que había una razón por la que a ellos los regañaban juntos cuando eran aprendices, era porque él tenía mucho fuego, pero no tenía nada de agua, siendo que los demás comenzaron a decir que entonces se complementaban muy bien, y Taehyun de repente era la persona más tímida del mundo ante la declaración, por lo que haber escuchado a Jungkook decir con seguridad que Taehyun y él podrían ser una buena pareja ya es bastante sorprendente hasta para mí. También durante un fan meeting, una fan le preguntó a Jungkook a través de un post-it que sí que le había regalado a Taehyun por su cumpleaños. Él escribió en la parte de abajo que había dado amor, y aunque la fan había compartido la respuesta después de dicho evento, todavía quedó la duda de qué tipo de amor estaba hablando, aunque por supuesto es algo con lo que podemos vivir si sabemos que Taehyun recibió amor por parte de Jungkook. Para la membresía del fan club japonés, y a raíz de que estaban hablando de gustos, Obi le preguntó a Taehyun que sí qué tipo de olor le gustaba más. Taehyun dice que el olor de las flores le agradaba mucho, y aunque todos parecían conformes con su respuesta, hubo cierta oportunidad aprovechada para cuando Jungkook le preguntó qué tipo de aroma floral le gustaba, y Taehyun no hizo más que decir que le gustaba una flor llamada Tu, mientras veía a Jungkook fijamente, y a pesar de que Jimin intentó salvar la situación al decir que entonces comenzaran, Jungkook seguía riéndose demasiado ansioso con lo que Taehyun le había dicho, demostrando que sus acciones podían decir más que 1000 palabras. Durante el live de Taehyun en abril de 2023, Taehyun nos compartió un pedazo de una canción suya que se supone saldría dentro de 10 años, la cual habla sobre llamas gemelas que se complementarían siempre. Estas llamas hacían referencia a lo que le faltaba al otro para estar completo, como si el agua y el fuego se encontraran para estar juntos, y como sabemos que en varias ocasiones ellos mismos han declarado que son fuego y agua que se necesitan mutuamente, como también lo pudieron ver al inicio de este video, siempre pensamos que esa canción iba dirigida a Jungkook, y ya que Taehyun se la pasó hablando de Jungkook durante todo el corto live, desde que inició hasta que acabó, básicamente porque durante ese tiempo Jungkook se encontraba de viaje, pudimos entender que era simplemente su añoranza por Jungkook, y lo poco que le había importado lo que pensaran los demás, aunque este momento quedó como una de las mayores declaraciones. Para marzo del 2023, Jungkook escuchó por primera vez en compañía de los fans la canción I Know Oh Yes de Akina Nakamori, y aunque Jungkook se le notó menos energético que otras veces mientras escuchaba precisamente esta canción y parecía cantarla de forma susurrada, fue gracias a Taehyun y el mismo live del que les hablé con anterioridad, donde Taehyun dijo que Jungkook le había pedido que escuchara esa misma canción un mes después de que Jungkook hiciera que los fans la escucharan. Y aunque inicialmente Taehyun pareció prestar atención al significado de la letra, y se veía bastante a gusto al escucharla, de repente terminó pausándola, para decir que eso era para la próxima vez, como si se hubiese dado cuenta de que había una razón por la que Jungkook le había pedido que la escuchara a solas, la cual era precisamente porque esta canción hablaba sobre haber elegido un romance oculto de los ojos de la gente, por encima de un anillo en su dedo anular, reflejando la inquietud de querer seguir luchando por lo que habían logrado y las complejidades que atravesaban cada que no podían expresar su amor libremente. Por lo que el hecho de que la canción dijera "somos pecadores pero no podemos alejarnos" demostraba que probablemente Jungkook se había sentido tan identificado con esta canción que lo primero que hizo después de escucharla
fue recomendársela a Taehyung. Y aunque Jungkook sabía que los fans tarde o temprano descubrirían la letra de esa canción, parecía ser más una declaración bastante sutil por parte de quienes siempre encuentran la manera de hacer este tipo de declaraciones sutiles. 아, 정국이가 이거 알려줬다 나한테. 오노 OS. También para un rodaje de grabación en el que de la nada Taehyung había mirado los ojos de Jungkook para decirle que lo amaba, y Jungkook no hizo más que sonreírle tímido y decirle que lo amaba también, antes de girarlo hacia el frente, porque parecía que se iba a morir de la timidez. Me pareció que había sido una confesión bastante fuerte, debido a que la manera en la que ambos se comportaron para cuando Taehyung se armó de valor y los dos parecían no querer soltarse de las manos, fue uno de los momentos más sorprendentes para mí, ya que la declaración y las acciones que estaban tomando, aun cuando había una cámara de por medio, resultaba ser una exposición de lo mucho que les gustaba desafiar ciertas situaciones, luego de ponerse bastante tímidos. El 8 de septiembre de 2023, durante la participación de Taehyung en Spotify, se le preguntó a Taehyung sobre a quién de los miembros se llevaría a una isla desierta, a lo que él contestó que probablemente llevaría a Jungkook porque era bueno en todo tipo de cosas, agregando que si él le pidiera hacer algo, Jungkook definitivamente lo haría. Y aunque quise agregar este momento, más que nada porque incluso Taehyung parecía saber que Jungkook era débil ante sus peticiones, aún así me pareció una acción bastante interesante por parte de Taehyung, o mientras que Jungkook lo miraba a lo lejos cuando Taehyung hablaba con él y la acción de subirse sobre esa almohada sin ningún tipo de contexto, demostraba una acción cuestionable sobre lo que verdaderamente quería lograr. Me dejó saber que finalmente parecía haberlo conseguido, ya que también una de las declaraciones más fuertes que hemos tenido a lo largo de su historia ha sido sin duda la vez que Taehyung intentó hacerle un cumplido a Jungkook al decirle que sus ojos eran realmente penetrantes, a lo que Jungkook, sin miedo al éxito, le preguntó de regreso que si solo sus ojos y nada más, sonriendo de manera satisfecha y dejando a Taehyung con todo el nerviosismo que se pudo evidenciar. Tan pronto las palabras de Jungkook lograron desequilibrar el funcionamiento vocal de Taehyung. Pero para el año 2020, cuando Taehyung publicó en Weverse que alguien le había pedido que publicara esa foto, y no pasó ni 5 segundos para cuando Jungkook estuvo pendiente de esa publicación, solo para comentarle a Taehyung sobre quién había sido la persona que le había pedido que publicara dicha foto, revelando una nueva acción demasiado cuestionable. Aunque si hablamos más de estas mismas acciones, siempre podemos recordar la ocasión en la que en 2019, y para cuando Jungkook posó ante los fans, Taehyung pareció querer acercarse a tomarle la cintura y retenerse antes de que sus manos pudieran tocarlo, puesto que la acción de tensar las manos y alejarse con una sonrisa demasiado sospechosa dejó mucho que decir. Sobre todo porque cuando esta vez Jungkook pareció posar a propósito de esa manera y todavía tuvo la valentía de mirar de reojo hacia Taehyung, mientras este mantenía su mirada fija hacia los fans solo para no caer en esa locura, evidenció reacciones que todos esperábamos. El 29 de noviembre de 2021 también pudimos presenciar una de estas acciones extrañas, desde el momento en el que Taehyung dijo que estaba esperando por Jungkook y luego Jimin llegó antes que él, solo para preguntarle a Taehyung si estaba usando solo ropa interior para hacer el live, a lo que él había dicho que eran shorts cortos que parecían ropa interior. Y siendo que su objetivo inicial había sido Jungkook, pareció que de todos modos había conseguido lo que tanto había querido, desde que anunció su búsqueda por Jungkook para hacer ese live juntos. Jungkook no pudo apartar su mirada de aquel lugar que parecía ser un imán, puesto que en cada oportunidad y cada momento que pasó cerca de Taehyung no dejó de mirar sus piernas hasta que finalizó. Lo que siempre nos demuestra que, a pesar de las cosas que han pasado, ellos continúan dándonos pruebas de lo reales que son, y lo mucho que no pueden evitar exponer más allá de su relación, puesto que sus acciones siempre revelan las ganas que tienen de demostrar lo cercanos que son.